Comienza de manera casi invisible, casi siempre alrededor de los 30 años. La densidad mineral-ósea, o sea, ese andamiaje estructural que sostiene absolutamente todo el cuerpo humano, alcanza su punto máximo y luego, bueno, de forma completamente silenciosa, inicia una cuenta regresiva. Sí, es una cuenta regresiva que nadie escucha. Exacto. La pérdida de masa ósea se pone en marcha y la inmensa mayoría de las personas ni siquiera registran que el reloj, pues, ha comenzado a correr. Totalmente. Y es un proceso sumamente insidioso precisamente porque es asintomático. O sea, no duele perder hueso. No duele hasta que, claro, ocurre una fractura. Claro, hasta que ya es muy tarde, digamos. Exactamente. Históricamente, y esto es algo que como médico me frustra bastante, la fisiología de la mujer se ha simplificado de una manera casi negligente. Se ha tratado médicamente como si fuera un modelo biológico masculino, pero a menor escala. Sí, como un hombre más pequeño y con hormonas distintas. Tal cual. Pero los datos clínicos que tenemos hoy sobre la mesa demuestran de forma concluyente que el sistema neuroendocrino femenino es un ecosistema inmensamente complejo. Un ecosistema que requiere intervenciones mecánicas y nutricionales de altísima precisión a medida que avanza el tiempo. Y esa es exactamente la misión de nuestra inmersión profunda en la evidencia de hoy. Hemos analizado una pila de fuentes increíblemente robusta para este análisis. Muy robusta, sí. Tenemos desde las actualizaciones de 2025 de la Female Athlete Triad Coalition hasta, bueno, la literatura clínica más reciente sobre endocrinología, fisiología del ejercicio y metabolismo adiposo. El objetivo, para quienes nos escuchan hoy, es entender la biología del envejecimiento femenino. Desglosar lo que realmente ocurre a nivel celular. Exacto. Y revelar el único escudo metabólico que la ciencia considera innegociable frente a este proceso. Es un objetivo ambicioso, claro, pero absolutamente necesario hoy en día. Para empezar, creo que es fundamental establecer que la transición del envejecimiento femenino no es simplemente un cambio reproductivo. Que es como siempre nos lo han vendido, ¿no? Exacto, así se suele enseñar. Pero es, en realidad, una alteración metabólica sistémica profunda. Todo el sistema cambia. Bien, vamos a desempacar esto, porque leyendo las fuentes me di cuenta de que hay una enorme confusión, incluso en la cultura popular sobre los términos más básicos. Constantemente escuchamos las palabras menopausia y climaterio usadas como si fueran sinónimos intercambiables. Sí, todo el tiempo. La gente los usa igual. Pero la literatura científica marca una línea divisoria muy estricta entre ambos conceptos, ¿cierto? Es una distinción biológica irrefutable, sí. Y mira, es crucial para entender el riesgo clínico de cada etapa. La menopausia, desde el punto de vista médico, no es un proceso largo. Ajá. Es un hito puntual, definitivo. Se define estrictamente como el cese permanente de la menstruación tras 12 meses consecutivos sin sangrado. 12 meses exactos. Exacto. Y es el resultado directo del agotamiento folicular ovárico. Es el momento, el día exacto, digamos, en que la producción natural de estrógenos cae de manera drástica y permanente. Ya. ¿Y el climaterio, entonces? Bueno, el climaterio, que en algunos textos también verán como perimenopausia, es la ventana de transición temporal que precede a ese hito. O sea, los años previos. Sí, es un periodo de varios años caracterizado por fluctuaciones hormonales muy erráticas, inestabilidad vasomotora severa y la aparición de los primeros síntomas agudos, esos síntomas que alertan al cerebro sobre el cambio sistémico. Espera, déjame detenerte ahí un segundo. Cuando dices inestabilidad vasomotora en esa jerga médica, Sí, claro. eso es básicamente el término clínico elegante para los sofocos y los sudores nocturnos de los que todo el mundo habla. Ja, exactamente eso. Los vasos sanguíneos se dilatan y se contraen de forma impredecible porque el hipotálamo, que es el termostato del cuerpo, está perdiendo su regulador principal. ¿Qué es el estrógeno? Exactamente, el estrógeno. ¿Sabes? Antes de leer estos documentos, siempre pensaba en esta transición como un vuelo atravesando una zona de alta turbulencia. Como bueno, se mueve un poco y ya pasará. Es una forma común de verlo. Pero analizando los mecanismos biológicos parece que el cuerpo es más bien como... Imagínate una fábrica inmensa que funcionaba perfectamente con energía hidroeléctrica y de repente el río se seca. ¡Wow! Esa es una gran analogía. El climaterio serían esos años de apagones intermitentes, ¿no? Donde las máquinas fallan y las luces parpadean mientras el sistema intenta compensar la falta de agua.
Y la menopausia es cuando la fábrica ya tiene que operar permanentemente con un sistema de energía completamente distinto y mucho menos eficiente. Esa es una metáfora muchísimo más acertada para explicar el mecanismo subyacente. No es solo que haya turbulencia temporal, es que la fuente de energía principal cambia por completo. Claro. Y la razón por la que hacemos esta aclaración conceptual tan estricta al principio es porque es precisamente en ese ecosistema nuevo, cuando la fábrica se queda sin su energía hidroeléctrica original, o sea, árida de estrógenos, donde se desata el verdadero impacto metabólico sistémico que documentan nuestras fuentes. Lo que nos lleva a entender qué ocurre exactamente en esa fábrica. Al entrar en este nuevo terreno, se desata una verdadera tormenta. La evidencia señala la llegada de una cascada de eventos que altera absolutamente todo el cuerpo. Todo. Y parece que el estrógeno era muchísimo más que una simple hormona reproductiva. Muchísimo más. Lo fascinante aquí es observar cómo el sistema entero depende de esta molécula. Durante la etapa reproductiva, el estradiol, que es la forma más potente de estrógeno, actúa como un gerente de operaciones implacable. El que manda en la fábrica. Exacto. Es un potente protector de la masa magra. Y súper importante, un sensibilizador fundamental a la insulina en el músculo esquelético. Cuando desaparece, se altera todo el eje hipotálamo-hipofisiario gonadal. Básicamente el cuerpo pierde a su principal director de orquesta metabólica. Y las investigaciones clínicas que revisamos detallan que las consecuencias de perder a ese director se manifiestan en 3 frentes bastante devastadores. El primero es la redistribución de la grasa. Sí, un tema clave. Siempre se habla en la calle de ganar peso con la edad, pero las fuentes aclaran que el problema real no es el peso en la báscula, sino dónde decide el cuerpo almacenar esa energía. Totalmente. Pasa de almacenar grasa subcutánea, que es relativamente benigna, a acumular grasa visceral. Y este es un cambio estructural que no se puede ignorar bajo ninguna circunstancia. La grasa visceral, también conocida como BVAT en la literatura, es la que rodea los órganos internos, allá en la cavidad abdominal profunda. La que no se puede pellizcar. Exacto, la que está adentro. Las investigaciones más recientes sobre la adiposidad advierten que no debemos ver a esta grasa visceral como un simple tejido de almacenamiento pasivo. O sea, no es una despensa. ¿Qué es entonces? Funciona casi como un órgano endocrino rebelde. Es un tejido altamente tóxico que libera de forma constante citoquinas proinflamatorias. ¿Citoquinas proinflamatorias? O sea, esta grasa abdominal no solo está ahí ocupando espacio, sino que literalmente está secretando sustancias químicas que inflaman otros órganos vitales. Es un ataque químico constante, ¿sí? Imagínalo como una infiltración hostil dentro del cuerpo. Estas moléculas viajan por el torrente sanguíneo, creando una inflamación sistémica de bajo grado pero permanente. ¡Qué locura! Y ese ambiente inflamado es el caldo de cultivo perfecto para desarrollar resistencia a la insulina y, bueno, disparar el riesgo de eventos cardiovasculares. Lo cual nos lleva a empeorar dramáticamente el segundo frente de esta tormenta, que es el tejido muscular. Las fuentes hablan de la sarcopenia y una caída muy abrupta del metabolismo basal. Así es. Pero lo que me pareció súper revelador es cómo explican el rol de la insulina. El músculo es el principal sumidero de glucosa del cuerpo. Si comemos carbohidratos, la insulina tiene que abrir la puerta de las células musculares para guardar esa energía. Esa es su función, ¿sí? Pero resulta que sin el estrógeno, el músculo se vuelve resistente. Se genera lo que clínicamente llamamos resistencia anabólica. Literalmente el tejido muscular se vuelve sordo a las señales biológicas. Sordo. O sea, es como si la cerradura de la célula se oxidara y la llave de la insulina ya no pudiera abrir la puerta para meter la glucosa. Es una excelente forma de visualizarlo. Como la glucosa no puede entrar al músculo porque la puerta está trabada, se queda circulando en la sangre. Lo cual es peligroso. Muy peligroso. El páncreas reacciona bombeando aún más insulina, lo que le indica al cuerpo que debe almacenar ese exceso de energía directamente en los depósitos de grasa visceral de los que hablábamos. O atraviesa la grasa visceral. Exacto. Y al mismo tiempo, como el músculo no está absorbiendo nutrientes, empieza a atrofiarse. Al perder masa muscular libre de grasa, se reduce tu requerimiento calórico diario en reposo. Es un círculo vicioso perfecto de inflamación y degradación estructural. Y luego está el tercer frente, que quizás es el más silencioso de todos, el que mencionamos al principio. La pérdida ósea. Ya establecimos que el reloj empieza a correr a los 30, pero al cruzar la menopausia, la velocidad de esta pérdida es, bueno, alarmante. Es aceleradísima.
porque los huesos se desintegran tan rápido sin estrógeno. A ver, para entender el mecanismo debemos observar la constante batalla microscópica dentro del hueso. Tenemos a los osteoclastos, que son las células encargadas de descomponer el tejido óseo viejo. Los destructores. Sí, los destructores. Y los osteoblastos, que son las células constructoras que depositan hueso nuevo. Es un proceso natural de remodelación que ocurre toda la vida. Ajá, se destruye y se construye. El problema es que el estrógeno es el jefe que mantiene a los osteoclastos, a los destructores, bajo control. Al desaparecer esta hormona, los osteoclastos empiezan a trabajar horas extras, superando con creces la capacidad de los osteoblastos para reconstruir. Básicamente demuelen el edificio más rápido de lo que los constructores pueden poner ladrillos nuevos. Exacto. Debilitan rápidamente la microarquitectura del hueso trabecular, que es la parte interna y como esponjosa del hueso. Esto eleva exponencialmente el riesgo de osteoporosis y de sufrir fracturas por fragilidad. Claro. Y esto es crucial. Este mecanismo de degradación no es exclusivo del envejecimiento cronológico. Es un tema puramente hormonal y energético. Y aquí es donde las fuentes me volaron la cabeza, de verdad, porque conectan todo esto con atletas jóvenes. Leí detenidamente la actualización de 2025 sobre el síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, el RES y la tríada de la atleta femenina. Documentos importantísimos. Estos textos demuestran que mujeres de 20 años que experimentan una deficiencia de energía severa, básicamente porque entrenan demasiado y comen muy poco, también pierden su menstruación. Así es, la amenorrea. Y al perderla, suprimen sus estrógenos y experimentan esta misma degradación ósea y metabólica brutal a los 20 años. Es un paralelo clínico fascinante, ¿no? Cuando el cuerpo humano entra en un estado prolongado de déficit energético severo, activa un protocolo de emergencia, una economía de hambre. Una economía de supervivencia. El cerebro evalúa la situación, ve que no hay energía y decide que la reproducción es un lujo metabólico que no se puede permitir. Así que apaga el eje reproductivo, los ovarios dejan de producir estrógeno, y de inmediato el hueso y el músculo quedan sin protección, sin importar, como dices, que la paciente tenga 20 años. Pero ¿cómo enmascaran esto a las atletas jóvenes? Porque muchas de ellas siguen compitiendo a niveles altísimos mientras sus huesos literalmente se descalcifican por dentro. Lo enmascaran porque el cuerpo está sacrificando la integridad estructural a largo plazo para mantener el rendimiento y las funciones vitales a corto plazo. Es como un préstamo con tasas de interés biológicas altísimas. Una deuda impagable. Totalmente. Eventualmente colapsan con fracturas por estrés o problemas autoinmunes graves. Entonces, a ver, si observamos que el cuerpo entra en esta economía de supervivencia donde el estrógeno ya no protege el músculo, ni la insulina funciona bien, ni el hueso se mantiene, ¿cuál es el freno? Esa es la gran pregunta. Sí, porque si el sistema entra en este ecosistema árido permanente, estamos hablando simplemente de una condena biológica inevitable para quienes nos escuchan. Esa ha sido la obsesión de la endocrinología durante décadas. Y la respuesta actual, respaldada por montañas de evidencia clínica reciente, es tajante. No, no es una condena. Menos mal. La biología humana posee una vía de compensación paralela al estrógeno. O sea, existe un mecanismo de rescate genético que puede forzar a los huesos a densificarse y al músculo a crecer, e incluso sin niveles altos de estrógeno. Ok. Pero requiere de un estímulo externo radical y sostenido. No ocurre por defecto, tienes que provocarlo. Y aquí es donde tengo que hacer de abogada del diablo. Porque la respuesta automática de casi todo el mundo, y de hecho de gran parte del consejo médico tradicional que todavía circula por ahí, es sugerir ejercicios cardiovasculares de bajo impacto para mantenerse activo. Uf, sí. ¿El clásico consejo? Es el típico folleto médico que dice: sal a caminar a paso ligero durante 30 minutos, haz un poco de bicicleta estática o quizás aeróbicos acuáticos. Sí, lo vemos todos los días. Pero nuestras fuentes son implacables al destruir este mito. ¿Por qué caminar no sirve para detener este colapso estructural? Porque caminar no proporciona la señal biológica requerida para la remodelación ósea. A ver, el ejercicio cardiovascular de bajo impacto es fenomenal para mejorar la función endotelial, la elasticidad de las arterias y la salud cardiovascular general. Claro, el corazón se beneficia. Nadie dice que sea malo. Pero desde el punto de vista estructural, para detener la pérdida profunda de hueso y músculo de la que hablamos,
Es metabólicamente inútil. El estímulo mecánico de caminar simplemente no es suficiente para asustar al cuerpo y obligarlo a adaptarse. O sea, el cuerpo está tan acostumbrado a soportar su propio peso caminando que ni siquiera lo registra como un esfuerzo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la intervención innegociable? Para activar esa vía de compensación paralela de la que hablábamos, la intervención es el entrenamiento de fuerza pesado. La literatura clínica y los protocolos de la National Strength and Conditioning Association son muy específicos en esto. ¿Qué tan pesado? Estamos hablando de levantar cargas que oscilan entre el 70 y el 85% de la capacidad máxima de una persona para una sola repetición. Este nivel de exigencia somete al sistema a algo llamado tensión mecánica. Tensión mecánica, física pura aplicada a la biología. Pero ¿cómo funciona exactamente esa tensión mecánica a nivel celular? O sea, ¿cómo un pedazo de hierro externo obliga a mis huesos a hacerse más fuertes por dentro? A través de un proceso maravilloso llamado mecanotransducción. ¿Mecanotransducción? Sí. Cuando el cuerpo levanta una carga realmente pesada, los músculos tiran de los tendones y los tendones tiran del hueso con una fuerza inmensa. Esa fuerza, literalmente, deforma microscópicamente el tejido óseo. Lo dobla. Sí, no lo rompe, claro, pero lo dobla a un nivel imperceptible. Esta deformación física es detectada por unos mecanosensores incrustados en el hueso, llamados osteocitos. Ok, los sensores. Cuando los osteocitos sienten que el hueso se dobla bajo el peso, entran en pánico. Envían una señal de emergencia bioquímica inmediata a los osteoblastos, que recuerden, son las células constructoras, ordenándoles que acudan al sitio de tensión y densifiquen la estructura de inmediato para evitar que el hueso se parta en el futuro. Me encanta cómo funciona esto. Leyendo las fuentes lo pensé como administrar un presupuesto corporativo extremadamente estricto. A ver. El cuerpo humano es el contador más implacable y tacaña que existe en la naturaleza. Mantener masa muscular gruesa y huesos densos es metabólicamente carísimo. Cuesta muchísima energía. Muchísima. Si este contador interno no ve un requerimiento operativo justificable, es decir, si no ve sentadillas pesadas en el libro de contabilidad que amenacen la integridad estructural, audita el cuerpo, decide recortar presupuesto y recicla todo ese calcio y esas proteínas. Tal cual. La tensión mecánica es la única demanda externa que asusta al contador lo suficiente como para justificar la inversión calórica de preservar el escudo, ¿no? Es una analogía fantástica. El cuerpo no invierte energía en tejido que no utiliza. Y este principio del contador implacable nos obliga a integrar el siguiente pilar de este análisis, la sinergia nutricional. La comida. Claro, porque la tensión mecánica proporciona la señal, le da la orden de construcción a los osteoblastos y a las células musculares. Pero si no hay materia prima en el sitio de la obra, cuando llegan los obreros, pues no se puede construir nada. Y aquí es donde las fuentes me parecieron casi escandalosas frente a lo que normalmente escuchamos en nutrición básica. Sí, cambian el paradigma. Se recomienda que la ingesta proteica salte a un rango de 1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Debo preguntar, como abogada del diablo de nuevo, ¿no es eso una cantidad absurda de proteína para una mujer de 50 o 60 años que no tiene ningún interés en ser físico-culturista? Entiendo perfectamente por qué parece escandaloso. Porque durante décadas nos han enseñado en las guías generales que 0.8 gramos por kilogramo es suficiente. Sí, es lo típico. Pero esa recomendación estándar de 0.8 gramos se estableció simplemente para prevenir la desnutrición clínica en un adulto joven sano, no para optimizar la salud, y muchísimo menos para vencer la resistencia anabólica de un sistema nervioso que envejece y que carece de estrógeno. Claro, el músculo está sordo, como decíamos antes con la insulina. Exactamente. Como el músculo está sordo a los nutrientes, necesitas gritarle bioquímicamente. ¡Wow! Para encender el motor de la síntesis proteica muscular, se necesita alcanzar un umbral específico de un aminoácido llamado leucina en cada comida. Si la dosis de proteína es baja, no se cruza el umbral de leucina y el músculo simplemente ignora el alimento. Pasa de largo. Sí. Por eso, para una persona en climaterio o menopausia, consumir de 1.2 a 1.6 gramos por kilo al día no es una dieta de fisicoculturismo, es el requerimiento biológico básico. Es aportar los ladrillos necesarios para que la tensión mecánica no se desperdicie. Es decir, la tensión mecánica de las pesas pesadas es el arquitecto que exige el edificio.
Y la ingesta hiperproteica controlada son los materiales de alta calidad entregados en la puerta. Sin uno, el otro no sirve. Exacto, trabajan en absoluta sinergia. Ahora, hasta este punto nos hemos centrado en el cuello hacia abajo, ¿no? Músculos, huesos, grasa abdominal. Pero leyendo los últimos apartados de la literatura de hoy, me encontré con algo que parece, no sé, ciencia ficción. Ah, el impacto neurocognitivo. Sí, hablan de un rescate neurológico. El levantamiento de pesas afecta directamente al cerebro de una mujer postmenopáusica. Y de una manera profundísima. El estímulo mecánico del entrenamiento de fuerza pesado es, hoy por hoy, una de las intervenciones neuroprotectoras más potentes que se han documentado en la ciencia. ¿Más que los crucigramas y esas cosas? 1000 veces más. La contracción vigorosa del músculo esquelético contra una alta resistencia no solo hipertrofia la fibra muscular en el brazo o la pierna, se ha observado clínicamente que reduce de manera significativa la deposición de proteína beta-amiloide en el cerebro. Espera un segundo. La proteína beta-amiloide es exactamente la misma placa tóxica que se asocia directamente con el deterioro cognitivo severo y la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Así es la basura metabólica que sofoca a las neuronas con el tiempo. El entrenamiento de fuerza pesado literalmente ayuda a limpiar esas proteínas tóxicas del cerebro. Es increíble. Y hay más. El esfuerzo mecánico máximo eleva de forma aguda los factores neurotróficos derivados del cerebro, conocidos como BDNF por sus siglas en inglés. El BDNF que funciona básicamente como un fertilizante neuronal, según entiendo. Exacto. Es una molécula que promueve la neurogénesis, la supervivencia de las neuronas que ya existen y la creación de nuevas sinapsis. Recordemos que el estrógeno era un neuroprotector formidable para el cerebro de la mujer durante décadas. Y al desaparecer en la menopausia, el cerebro queda vulnerable a esta basura tóxica, justamente. Y es ahí donde el músculo esquelético, al ser sometido a tensión, interviene para asumir ese rol protector. Se convierte en el nuevo escudo del cerebro. Eso cambia el paradigma por completo. Pasamos de ver el ejercicio como una simple obligación estética para quemar las calorías de la cena a entenderlo como una intervención de farmacología interna de alta precisión. Farmacología interna, me gusta ese término. Es que lo es. Para sintetizar de forma incisiva lo que estas fuentes nos han revelado hoy, la caída de los estrógenos durante el climaterio y la posterior menopausia desata una tormenta fisiológica real, agresiva y sistémica. No es solo que cesa la fertilidad, que es lo que nos enseñan en la escuela. Es mucho más que eso. Vemos una aceleración implacable de la pérdida ósea, la instauración de una sarcopenia que ralentiza el metabolismo y la invasión de esta grasa visceral altamente inflamatoria que literalmente nos envenena desde adentro. Pero, y esto es lo vital, frente a esta tormenta, la evidencia científica demuestra que el tejido humano responde de forma predecible a la disciplina mecánica. Ajá. El declive estructural asintomático no es un destino inevitable para la audiencia. La aplicación de tensión muscular sostenida a través de entrenamiento de fuerza verdaderamente pesado, acoplada sin excusas con una nutrición hiperproteica, constituye la intervención clínica, no farmacológica, más potente y eficaz que existe en la medicina del estilo de vida actual. Hemos pasado de ser víctimas de un reloj de arena biológico que empieza a vaciarse inexorablemente a los 30 años a darnos cuenta de que tenemos los controles manuales sobre el ritmo de esa arena. Y todo radica en la elección de someter al cuerpo a la resistencia física adecuada. Exacto. Y todo esto nos lleva a un concepto avanzado que creo que cierra el círculo de este análisis. Un concepto que redefine cómo entendemos nuestra anatomía más básica. A ver, cuéntanos. Durante siglos, la medicina tradicional consideró al músculo esquelético como un simple sistema de poleas traccionando sobre un chasis óseo para mover el cuerpo en el espacio. Carne sobre hueso para generar locomoción. Sí, para levantar cosas y caminar. Pero la ciencia moderna, como reflejan también estas fuentes, ha descubierto que el músculo es, de hecho, el órgano endocrino más grande de todo el cuerpo humano. O sea, el músculo es una glándula masiva. Literalmente, al contraerse vigorosamente bajo alta resistencia, el músculo no solo genera fuerza física, secreta un torrente de proteínas mensajeras especializadas llamadas mioquinas. Mioquinas son como pequeñas moléculas químicas de comunicación, ¿no? Como correos electrónicos bioquímicos que el músculo envía. Precisamente.
Y estas mioquinas viajan por el torrente sanguíneo comunicándose de manera directa y bidireccional con órganos clave. Se comunican con el cerebro, dictando la neuroplasticidad y limpiando la placa beta-amiloide que mencionamos. Se comunican con el hígado, regulando la producción y sensibilidad a la glucosa, y con el tejido adiposo visceral, ordenando la oxidación y destrucción de esas grasas inflamatorias. Es todo un sistema de inteligencia. En esencia, la calidad y la intensidad de la contracción de esos músculos dicta las instrucciones genéticas de cómo envejece el organismo entero. ¡Qué revelación! Ese andamiaje humano del que hablábamos al principio, que comienza a decaer en silencio, resulta tener su propio sistema de comunicación celular ultra secreto. No es solo una estructura inerte de calcio y colágeno que se desmorona pasivamente con el tiempo, es una red viva, inteligente, esperando recibir instrucciones claras. Solo necesita que le des la orden. Exacto. Para quienes escuchan este análisis hoy, la evidencia científica es implacable. Y, bueno, no admite medias tintas. El escudo metabólico frente al envejecimiento femenino existe, está clínicamente documentado y es completamente accesible. Depende del esfuerzo mecánico. Sí. Y la pregunta que queda resonando, basándonos en estas revelaciones biológicas, es fundamental. Sabiendo que cada contracción muscular es una instrucción directa al ADN, ¿qué tipo de mensajes bioquímicos elegirá enviar cada persona a su propio cerebro, a sus huesos y a su metabolismo? A partir de hoy. Agradecemos profundamente el tiempo que han dedicado a acompañarnos a desempacar estas fuentes en este análisis. Y la invitación final es clara. Es momento de llevar toda esta ciencia directamente a la barra de pesas.